Sin duda alguna, la noticia de la semana en el mundo de la tecnología, pero diría yo la noticia del año y quizás la más importante en varios años por venir, fue este rechazo, darle la espalda de Apple, ni más ni menos que a otro gigante de la tecnología, Intel, fabricante de microprocesadores y que en los últimos años había sido el proveedor de Apple para sus computadoras portátiles y de escritorio. Apple le dice gracias, pero ya no los necesitamos. A partir de ahora inicia un proceso de transición de 2 años en los cuales Apple diseñará, fabricará y venderá sus computadoras con sus propios procesadores. ¿Por qué sucede esto? Pues ya se venía rumorando desde hace varios años que Intel se estaba quedando corto en su innovación y en su capacidad de crear procesadores rápidos y eficientes que pudieran hacer que Apple pues se levantara el cuello y estuviera orgulloso y pudiera decir libremente que sus computadoras eran las más rápidas, sobre todo para labores intensivas muy distintivas de los productos de Apple, es decir, que la gente utiliza computadoras Apple Mac para editar video, para editar fotografías, para hacer procesos creativos, y para ello se requiere computadoras cada vez más rápidas que hagan estas labores en el menor tiempo posible, y Apple ya no estaba satisfecho con la velocidad de los procesadores Intel a la hora de hacer estas tareas. Desde hace muchos años se rumoreaba que esto iba a ser Apple y por fin toma el paso. Muy interesante porque no es la primera vez que Apple da un giro absoluto de su línea de producción de computadoras al momento de cambiarles pues lo que viene siendo el cerebro de las computadoras, que es el microprocesador. Ya hace muchos años las computadoras Apple utilizaban procesadores PowerPC hechos y diseñados por IBM, y justamente ante la incapacidad de IBM de hacer estos procesadores más rápidos y poder competir contra la arquitectura y los diseños rivales de AMD e Intel, es que Apple decide dejar a IBM e irse con Intel. Y esto también la acercó, digamos, más a un mundo muy similar al de las computadoras que utilizan la plataforma Windows, al menos en su hardware. Es decir, una computadora Mac de las actuales con procesadores Intel, en términos de lo que está dentro, por así decirlo, de la caja del gabinete, es muy parecida a una computadora de escritorio que corre Windows. Comparten los procesadores Intel y AMD la misma arquitectura, pero como Intel ya no pudo seguirle el ritmo que requería Apple, entonces la empresa de la manzana dice: vamos a regresarnos a la arquitectura que utilizamos hace muchos años y que IBM no pudo explotar, pero nosotros ahora sí lo sabremos hacer. ¿Y por qué? Pues porque es la misma arquitectura y el mismo diseño que utilizan para los microprocesadores de sus dispositivos iPhone y iPad. Es decir, Apple ya tiene una experiencia de más o menos una década creando sus propios procesadores con esta arquitectura para sus iPhone y sus tabletas, y la ha dominado de tal manera que incluso aseguran sus iPads llegan a ser hasta más rápidas que una computadora de escritorio con un procesador Intel, y por eso se les hace más fácil y les hace todo el sentido del mundo decir: vamos a utilizar estos procesadores ahora en nuestras computadoras de escritorio y laptop. Yo creo que en las computadoras laptop no queda duda sobre la ventaja que representará estos nuevos procesadores, que son más eficientes en su consumo energético, porque le van a dar mayor duración a la batería de las laptops, pero es en las computadoras de escritorios en donde habrá inicialmente mucho escepticismo y muchas comparaciones de si genuinamente fue el paso adecuado de Apple y genuinamente sus nuevas computadoras Mac resultan más rápidas que el equivalente con un procesador Intel en el mundo de las PCs. Ya veremos qué sucede. Va a ser un proceso largo de 2 años, una transición que involucra reescribir muchos de los programas de las computadoras Mac, empezando obviamente por el propio sistema operativo, pero insisto, la gente de Apple ya tiene esta experiencia, ya sabe cómo hacerlo, ya tradujeron y ya todas sus aplicaciones propias funcionan en esta nueva arquitectura de sus nuevos procesadores Apple Silicon, como les llamaron. Y ahora falta que otros desarrolladores den el paso. Ya levantaron la mano la gente de Microsoft y de Adobe, que obviamente hacen Office, hacen la Creative Suite de Adobe, que tiene Photoshop e Illustrator. Ellos ya están preparando también sus nuevas versiones de su nuevo software para correr en estas computadoras, pero para quienes no tengan esa capacidad de reaccionar tan rápidamente, la gente de Apple ya dijo: no se preocupen, va a haber un pequeño programa que va a traducir, por así decirlo, estos nuevos programas
a un lenguaje que puedan entender las computadoras con los nuevos procesadores y les va a permitir correr en las computadoras que empiece a comercializar pronto, para que no vaya a haber personas que digan, uy, no me corre este programa, ya me arrepentí, me hubiera comprado una Mac viejita. La gente de Apple tiene experiencia solucionando estos problemas, no creo que se vaya a ver ese escenario. La duda otra vez será el tema del rendimiento. ¿Y qué pasa con Intel? Si bien Mac era un pequeño segmento del mercado de Intel, económicamente parece que no le podría afectar mucho. Sí creo que es un daño importante a la reputación de Intel, pues porque se nos confirma que ya no estaban teniendo el expertise para diseñar procesadores lo suficientemente rápidos para poder seguir presumiendo que sus computadoras eran las más rápidas, y quizás otros fabricantes como el propio Microsoft continúen experimentando con la arquitectura de estos nuevos procesadores similares a los que está diseñando y produciendo Apple, y empiecen a liberar, como ya lo han venido haciendo, computadoras y le den también la espalda por completo a Intel con esta tecnología distinta. Increíble cómo en el mundo de la tecnología hasta un gigante como Intel puede pues no seguirle el ritmo a la innovación y de plano verse en esta situación tan complicada. Ya veremos si las nuevas computadoras de Apple tienen el mismo éxito que siempre lo han tenido, yo creo que sí, y qué le depara a Intel en los próximos meses. Y ya que estamos hablando de estos temas de la innovación y cómo las empresas se tienen que poner las pilas para no morir, vamos a juntar tres noticias en una sola porque tiene que ver con productos y servicios que desaparecen. Primero, la gente de Olympus acaba de anunciar que dejarán de vender sus cámaras fotográficas después de más de 80 años en ese mercado, en esa industria. Tiran la toalla y dicen, ya no podemos, porque la neta, la gente prefiere sacar fotos con sus teléfonos inteligentes. El mercado se ha vuelto muy reducido en ese sentido y la gente profesional pues prefiere las cámaras de Nikon o de Canon en ese sentido, y por eso ya no tiene sentido que Olympus siga en la competencia. Esta compañía japonesa cuelga los tenis, al menos en el segmento de las cámaras fotográficas, aunque seguirán produciendo otros dispositivos como microscopios para otras industrias y mercados, pero sin duda alguna quienes tuvieran una cámara Olympus pues les va a dar nostalgia porque ya no las verán en las tiendas, y tampoco podrán comprar Segways. ¿Se acuerdan ustedes del Segway? Este dispositivo de movilidad, este vehículo parecido a un monopatín, pero en lugar de tener las ruedas, digamos, una detrás de la otra, las tenía en los costados y uno se balanceaba sobre el eje vertical de este dispositivo de movilidad. Se volvieron particularmente populares con los policías, cuerpos de seguridad, y por ahí también inclusive había empresas de tours, ¿no?, de promoción turística, que hacían que las personas se subieran a los Segways para recorrer el centro histórico de la Ciudad de México y otros puntos populares en todo el mundo. Pero de plano no fueron populares con el público general, y a pesar de que lo anunciaron hace más de una década como una revolución en el tema de la movilidad, de hecho hace más de 2 décadas, parece que fue un fracaso rotundo y no vendieron las cantidades que esperaban. Dicen que se vendieron menos de 150,000 unidades en estos 20 años desde que se anunció por primera vez como la revolución de la movilidad. Pero a pesar de que suena, y creo que comercialmente este primer modelo Segway sí fue un fracaso, lo que no fue todo el aprendizaje, las patentes y la tecnología que se desarrolló, porque la empresa que compró Segway comenzó a desarrollar otros productos, específicamente los monopatines y los scooters, que muchas empresas de movilidad utilizan en las ciudades como la de México para ofrecer su servicio, y de alguna u otra manera todo ese aprendizaje adquirido en motores, baterías, autonomía, giroscopios, sensores, se utilizó en estos nuevos dispositivos. Digamos que el Segway encontró una nueva vida a pesar de que ese primer modelo, podemos decirlo, ya fracasó y ya no se va a poder adquirir. Y otro que muere sorpresivamente es Mixer, el servicio de transmisión de personas jugando en videojuegos de Microsoft, que competía contra Twitch, de Amazon, contra Facebook Gaming, contra YouTube Gaming. La gente de Microsoft dice, no pudimos contra estos compadres, nos damos por vencidos, no logramos crear una comunidad lo suficientemente grande de personas transmitiendo cómo juegan en línea, y vamos a dejar que migren hacia Facebook Gaming. Hicieron un acuerdo con la compañía de Mark Zuckerberg para que los creadores de contenido puedan seguir haciéndolo, pero ahora en Facebook, con su misma comunidad y con sus mismos beneficios. Llama la atención que una empresa tan grande como Microsoft se dé por vencido, pero también es de notar que dicen, ahora nos vamos a enfocar en nuestro sistema de transmisión de videojuegos que se llama xCloud, toda esta plataforma de servidores que le va a permitir a cualquier persona jugar juegos nuevos de última generación
no solo en una consola Xbox, sino en una televisión directamente, en una computadora, en un teléfono móvil, gracias a este servicio de transmisión similar a cómo funciona Netflix, pero de videojuegos. Cambian las prioridades de Microsoft, cambian sus prioridades relacionadas con el mundo de los videojuegos, fracasa con Mixer, pero yo creo que tiene un futuro muy prometedor con su proyecto xCloud. Durísima la declaración que se echó el fundador de Airbnb, Brian Chesky, quien dijo que pasaron 12 años construyendo su compañía Airbnb y lo perdieron casi todo en 6 semanas. Obviamente se refiere a la afectación tremenda que ha causado la pandemia en la industria del turismo. La gente está dejando de reservar habitaciones, departamentos y casas en Airbnb en el extranjero y está más bien optando a hacer viajes cerca de donde se encuentra, pues por todas las restricciones de viaje y de aislamiento que los gobiernos han implementado. Obviamente ha pegado durísimo a Airbnb, una empresa que estaba a punto de lanzar su cotización en la bolsa, comenzar a cotizar en bolsa, permitirle a la gente comprar acciones. Tuvieron que frenar todos sus planes debido a lo mucho que les ha afectado a la pandemia. Se echó también esta otra frase el fundador de Airbnb: viajar como lo sabíamos se acabó, no significa que el turismo haya terminado, solo que como lo conocimos nunca volverá. Se refiere justamente a lo que acabamos de decir, la gente está dejando de hacer grandes viajes en avión a otros países para hacer viajes que puede realizar en su automóvil, distancias cortas, para tomar todas las precauciones debidas por la pandemia y no meterse en problemas. Veremos si Airbnb se toma un respiro con este cambio en pues, los gustos y preferencias de las personas, o si teme sus peores miedos se confirman, continúan los rebrotes de coronavirus durante los siguientes meses y no la libra Airbnb, una compañía emblemática de la revolución digital, sin duda alguna pasando por momentos complicados. Díganos ustedes, ¿cuándo se animarían a volver a hacer una reservación en Airbnb? Nos encantaría saberlo. Interesante cómo se está configurando la industria de los vehículos autónomos. Parece que está todavía lejos el momento en que cualquiera de nosotros pueda ir a una concesionaria de una importante marca de automóviles aquí en la Ciudad de México y comprarse un vehículo autónomo, pero ya no es tan lejos. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque se dio a conocer que Volvo, este fabricante europeo de automóviles, acaba de firmar un acuerdo ni más ni menos que con Waymo, que es la empresa hermana de Google, que pertenece al mismo conglomerado de Alphabet, para que sean ellos sus compañeros en el desarrollo e implementación de tecnología de conducción autónoma para sus vehículos. Pero Volvo no es la única que ya firmó un acuerdo también con la gente de Waymo, ya lo han hecho otras empresas como Daimler Chrysler, también la gente de Jaguar Land Rover, lo cual significa que pronto podremos ir a una concesionaria de esas que existen en México y comenzar a ver vehículos que ya tengan esta tecnología de conducción autónoma en alguna de sus vertientes o de sus versiones. No necesariamente es conducción autónoma por completo, pueden tener primero características como que los automóviles se estacionen por sí solos, pero ya se empieza a popularizar y se empieza a ver y a crear este entramado industrial en donde distintas empresas contribuyen a la producción de vehículos con esta tecnología. Muy interesante que no solo es la gente de Waymo, también se anunció que la gente de Nvidia, que cobraron fama por desarrollar, diseñar y vender tarjetas de video para los aficionados a los videojuegos en computadora, pues con esta expertise que han adquirido en el desarrollo de microprocesadores y plataformas de cómputo avanzadas, pues se han metido en el tema de la inteligencia artificial y ahora también en el tema de la conducción autónoma. Ellos también anunciaron esta semana, hace unos días, la firma de un acuerdo ni más ni menos que con Mercedes-Benz, dicen ellos, para crear la próxima plataforma computacional para automóviles, un sistema revolucionario, el más avanzado y sofisticado, dicen ellos, para ver una arquitectura computacional en un automóvil, lo cual nos deja ver estas dos noticias, que efectivamente los coches dejan de ser estos aparatos mecánicos y se empiezan a volver cada vez más computadoras sobre ruedas, cada vez más accesibles, y que seguramente pronto en nuestra vida al menos veremos conducirse autónomamente en las calles de la Ciudad de México y de todo el mundo. Y ya para terminar con una nota de color, lo que seguramente ya habrán escuchado, muy interesante cómo los usuarios de TikTok y los fanáticos del K-pop, del pop coreano, se organizaron para boicotear un meeting de Donald Trump cuando se enteraron que estaba haciendo un meeting político ahí en la ciudad de Tulsa en los Estados Unidos. Se organizaron para adquirir los boletos, que no tenían costo, eran gratuitos, pero requerían un registro. Entonces hicieron un llamado para que toda la gente que se opone a este compadre pues se metiera al sistema, reservara los boletos, pero no se presentara el día del meeting, provocando que las gradas del estadio donde fue este acto político lucieran
casi completamente vacías y enojando al presidente Trump. Me parece interesante comentarlo porque nos deja ver cómo aún las plataformas que parecen más banales o que solo están dirigidas al entretenimiento, puede haber una organización ciudadana con impacto político real. Lo vimos en los Estados Unidos, veremos si aquí en México, a lo mejor en las próximas elecciones intermedias, plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat tienen también una mayor injerencia en el discurso político y en la participación de los ciudadanos en estos temas.